Bueno, para ver la realidad de este señor, que él se considera un buen aprista, pero no lo es, sino su persona. Y es así esa persona. Y con sus seguidores. Años muy superiores al valor de las adquisiciones que hice. Y tengo la conciencia clarísima. He adquirido una vivienda de 400 metros con un crédito del Banco Interamericano de Finanzas. Por si acaso alguien se pregunte, ¿y cómo y de dónde? Le diré, he tenido 23 contratos internacionales en este tiempo. Han pasado 23 años desde que una comisión investigadora de la Cámara de Diputados investigó a un joven Alan García por enriquecimiento ilícito, la sospechosa compra de costosos inmuebles. Se me critica por haber comprado mi casa de Chacarilla en $100,000 antes de ser presidente. Se me juzga por haber construido la casa de Naplo y mi dormitorio en el segundo piso de la casa de Chacarilla. Estos son los temas concretos. Ahora, en el 2013, la oportuna revelación del sexagenario expresidente ¿Se ha comprado una casa? Sí, claro. revive el misterio del origen de su fortuna. Una leyenda amparada en la prescripción, desde su sobrio departamento en la avenida José Pardo, hasta su reciente adquisición en la urbanización de Rosedales, Miraflores, pasando por sus casas de playa y su departamento de más de $1 millón en una de las ciudades más caras del mundo, París. Estos son los jugosos negocios inmobiliarios del expresidente Alan García. Este es un tema importante porque es la primera vez que se acusa a un presidente de la República por tener 2 propiedades. ¿A qué se dedicaba Alan García cuando no era presidente? Poco se sabe, en realidad. De hecho, la comisión investigadora, presidida por el ahora despintado Fernando Olivera, intentó allá por el año 1990 escarbar en las finanzas de García Pérez. Lo que no quiero es que del partido aprista se quiera hacer un circo. Y si se quiere hacer un circo con el partido aprista, renuncio al privilegio para que no se haga circo político. El actual ministro de Defensa, Pedro Cateriano, entonces diputado por el Movimiento Libertad e involucrado en la investigación, narra deliciosamente en su libro El caso García los mejores años inmobiliarios del exmandatario. Una casa en la calle General Varela en Miraflores, comprada en el año 1979, y otra en la calle de Matelo en San Borja, adquirida un año después, en 1980, fueron los inicios de su largo historial de compras y ventas. García, un abogado que ejercía consultorías y enseñaba en la Universidad de Villarreal y cuyo ineludible destino era ser presidente de Perú, vivía en el año 1985 en un departamento ubicado en el piso 15 de este edificio de la Avenida Pardo de Miraflores, fruto de la venta de su casa en Varela. Pero al tener la prematura certeza de su victoria en las elecciones de ese año, decidió, según dijo en la comisión investigadora y aconsejado por el expresidente Fernando de la UNDE, comprarse una casita para no vivir en una oficina pública, que lo era Palacio de Gobierno. La casita era esta, ubicada en calle Trinidad, en Chacarilla del Estanque. Según García, costó $110,700. De acuerdo a mi declaración jurada por la Presidencia de la República y por ingresos de la conferencia en Roma ante los ministros de Agricultura del mundo, por la venta del departamento de José Pardo, por la venta del terreno de Chaclacayo y por un crédito mutual pedido a la Mutual del Puerto, tuve ingresos equivalentes a $128,000, pero fueron utilizados para comprar Chacarilla, la famosa Chacarilla. Pero la comisión había descubierto que un mes antes de su compra, el inmueble se ofrecía en los clasificados del comercio casi por el doble, $200,000. Fue de esta casa que años después, el líder aprista huyó la noche del autogolpe. Es esta la casa que dejó a su esposa Pilar Nores después de su separación y la que hoy luce así, un proyecto de edificación. Primero, desde el 28 de julio del 85 en que fui presidente hasta hoy, solo he comprado una pequeña casa de 150 metros cuadrados en la playa de Naplo, a 70 kilómetros. Un año después de asumir la presidencia en 1986, Alan García escogió Naplo, que era algo así como el Asia de los 80, para que sea el balneario presidencial.
Pero no fue hasta el tercer año de su caótico mandato que la prensa descubrió el lujo del presidente y se armó el escándalo. La casa era de 150 metros cuadrados. Según la investigación de la época, le había costado más de $60,000. García dijo ante la comisión investigadora, el terreno solo le costó $8,800 y que en la construcción desembolsó otros $30,000. Luego del autogolpe de Alberto Fujimori en el año 1992, Alan García logró asilarse en Colombia y viajar a París para instalarse con su esposa Pilar Nores y sus hijos, Gabriela, Luciana, Josefina y Alan Raúl, aquí, en una de las ciudades más caras de Europa y en una zona bastante exclusiva. Alan García compró este departamento de 196 metros cuadrados, ubicado exactamente en la Rue de Cissanderí. La casa costó cerca de $1 millón. La familia García no puede ir a Lima hasta que terminen los colegios aquí. Aquí está, en el comedor. La madre, que se sonríe. Alan Raúl, que está muy preocupado porque es la primera vez que sale en una filmación. Luciana, que hace unos ojos muy bonitos. Y Gabriela, a ver Gabriela, esa es la Gabriela. Y ahora, Josefina, pero esto está medio mal. Ahí está. En este video familiar se pueden observar los detalles del interior del departamento, que contaba, entre otras cosas, con un estudio privado para el expresidente. Según investigaciones periodísticas, el departamento parisino fue financiado en una parte por un préstamo hipotecario que terminaría de pagarse justamente este año, 2013. Ahora es la madre la que me está filmando. Con mis hijos. ¿Ah? Y es Gigi, que tiene 7 años. Antes de regresar, en el año 2001, Alan García abrió las puertas de su departamento en Bogotá. ¿Molesta si damos una vueltita por el departamento? Voy a ver si está bien arreglado. Pase, no hay problema. Este es el dormitorio. Tiene una buena vista, ¿no? Claro, la sala da sobre la ciudad. Y esto da sobre los cerros de detrás de Bogotá, que son muy bonitos. ¿Cómo se llama esta zona? Esta zona se llama Chicó. ¿Mire usted? Chico. Acá me hace sentir cuando estoy como si estuviera en Machu Picchu. Tiene los mismos tipos de cerro con verde, que es muy lindo. Una vez instalado en Lima y luego de haber arañado la presidencia, al expresidente se le antojó nuevamente una casa en la playa, esta vez en una menos opulenta. La playa Pulpos, cerquita de Lima nomás, fue la escogida. Allí compró una casa de 247 metros cuadrados frente al mar, por $125,000. En el año 2008, Alan García le vendió el inmueble a su ministro de Educación, José Antonio Chang, por $130,000. Las movidas inmobiliarias siguieron una vez dejó la presidencia y también luego de separarse de su compañera Pilar Nores. Durante estos 2 últimos años, Alan García ha vivido en una lujosa casa en Las Casuarinas, el mismo vecindario al que llegó la suegra de Toledo para comprarse una propiedad de $4 millones. La casa de 2.500 metros cuadrados se alquila a Alan García por la abultada suma de $3.500 mensuales. Le pertenece al exministro de Economía fujimorista Jorge Paca Campodónico. El escándalo es que la casa está en proceso de embargo. Hubo esta oportunidad de alquilar a la familia Vaca, y es un alquiler por año y medio que se vence ahora en marzo. De manera que... ¿Se va a mudar? Adiós, sí, me mudo de nuevo a mi situación de clase media. La nueva y última compra de Alan García es esta casita de 400 metros cuadrados, ubicada en la urbanización El Rosedal en Miraflores, por la que pagó la suma de $830,000 a los esposos de origen jordano, Maurice Farah Makhlouf y Samira Daoud Karufe. Según la escritura pública de la notaría Tambini, el precio de la casa se pagó de la siguiente manera: $400,000 por medio de un cheque de gerencia del Banco Continental, $130,000 mediante un cheque personal de García del mismo banco, y otros $300,000 provenientes de un préstamo que el expresidente solicitó al Banco Interamericano de Finanzas, es decir,
$130.000 al cash y $300.000 prestaditos. A 3 años. Cualquier cosa es mejor a pagar alquiler, eso sí le digo, ¿no? Como en el año 1990, hoy todos se preguntan, ¿de dónde tiene tanto dinero? El hombre que cuando fue presidente se redujo el sueldo a 16.000 soles. Por si acaso alguien se pregunte, ¿y cómo y de dónde? Le diré, he tenido 23 contratos internacionales en este tiempo. El promedio es $50.000, ¿no? Lo que uno puede cobrar por conferencia. Hay que aprovechar el momento que uno sale, que todavía es conocido. 23 contratos por $50.000. Pues vaya que resulta todo un capital. $1.150.000. Alan García ha dictado conferencias en México, Ecuador, Colombia y países tan lejanos como China. Francamente, ser presidente sí que es un buen negocio. Y bueno, así llega la plata. En la década de los 90 nunca se pudo saber de dónde provino el dinero para la compra de sus propiedades. La solicitud de extradición a Colombia para que responda por las acusaciones no prosperó y los delitos prescribieron. Conoceremos esta vez con total transparencia las razones del exitoso negocio inmobiliario del expresidente García. Ahora, ciertamente, ahora es del aprismo. Que jamás podrán acusarme de enriquecerme. ¿Por qué? Porque el que se enriquece se va a gozar fuera, allá en Miami, o en París, o en Nueva York, y se va a vivir, y quiere superar su estatus de peruano o de país desarrollado viviendo allá con millones mal habidos. Yo jamás, señor. Que jamás podrán acusarme de enriquecerme. ¿Por qué? Porque el que se enriquece se va a gozar fuera, allá en Miami, o en París, o en Nueva York, y se va a vivir, y quiere superar su estatus de peruano o de país desarrollado viviendo allá con millones mal habidos. Yo jamás, señor. El último fin de semana, la política peruana, rayos del sol, que traía consigo desde Liechtenstein, en Europa, un nuevo caso para ser contado. Esta vez se trataba de una fundación creada por el expresidente García para blanquear, al mejor estilo de los grandes narcotraficantes o delincuentes, cuantiosas sumas de dinero. Lo cierto es que esta historia pudo ser revelada gracias a una mujer, una extranjera que vivió en el Perú y que descubrió esta nueva operación fraudulenta de García Pérez. Esta semana, la revista dominical viajó a Europa y estuvo en 4 países de la región para reconstruir al detalle los oscuros pasos de Alan García en el viejo mundo y conseguir imágenes exclusivas de su familia en París. Un lugar ideal para cualquier turista de cualquier parte del mundo. Casi de inmediato nos dirigimos a la avenida Bordemet, que está ubicada en el barrio 7 de la ciudad, uno de los más exclusivos y residenciales. Allí, en el tercer piso del número 91, en un departamento cuyo alquiler cuesta unos $4.000 mensuales, vivió Alan García junto a su familia durante todo el 94. Al principio, los encargados de cuidar el edificio no querían saber nada acerca de periodistas o curiosos, pero después nos fueron contando todo poco a poco. Este hombre era el encargado de colocar las alfombras color beige de pared a pared en el departamento de la familia García Nores. Según él, el expresidente peruano tenía cuadros y muebles finos y muy caros. Un joven francés un poco gordito era el chofer de la familia. Él llevaba 2 veces por semana a la señora Pilar Nores al supermercado a bordo de un auto Renault 21. El propio conserje señaló el tipo de auto que la familia García Nores tenía el año pasado. Por ese trabajo, el chofer ganaba $1.200 mensuales. En el intercomunicador del edificio, una simple gutapercha trata de tapar el pasado, pero allí se lee claramente: en el tercer piso vive M.G. Pérez, que no significa otra cosa que Monsieur García Pérez. Aún ahora, 6 meses después de que ellos abandonaran el lugar, su nombre permanece grabado en el intercomunicador. Actualmente, en ese mismo departamento vive un alto funcionario de la Embajada Norteamericana en París. Además, la pareja de conserjes nos contó que García era más o menos conocido en el vecindario porque acostumbraba a salir a pasear con una bicicleta de carrera. Fue gracias a ese dato que pudimos descubrir, algunos días después, dónde vive ahora la familia García Nores. Mientras tanto, decidimos cruzar medio Europa si era necesario para seguirle la pista a García. Para ser más exactos, viajamos 12 horas por tren a través de la campiña francesa y suiza, y así llegamos a Liechtenstein, un pequeño principado de 160 kilómetros cuadrados en el que viven solo 30.000 personas
y que es un verdadero paraíso de las finanzas para aquellos que quieren hacer algunas movidas con su dinero. El sistema es muy simple. Se crea una fundación a través de una compañía local y así no se le rinde cuentas a nadie. La capital es Vaduz y allí existen decenas de bancos en donde están depositados miles de millones de dólares. Y esa cifra no es una exageración. El Principado de Liechtenstein ha cobrado el año pasado 350 millones de dólares solo en impuestos a esas compañías, que en realidad se dedican a darle legalidad a las fundaciones en el lugar. Una de estas compañías es la de Oswald Buller, que está ubicada en el número 430 de la calle Ciel, en el condado de Mauren, cerca de Vaduz. Al llegar al pueblo, un mural colocado frente al correo hace una semblanza de los Buller, una antigua familia dedicada al derecho. Quizás por eso García eligió a la compañía de Buller para crear su propia fundación en Liechtenstein y así no permitirle a ninguna autoridad que investigue a fondo sus cuentas bancarias. Al llegar a la casa de los Buller, un hombre en perfecto alemán niega a todos, al doctor Oswald y a su hija Karen. Después, cuando avanzamos hasta la puerta de ingreso, sale otro, llamado Jürgen, quien dijo que tenía miedo y que por eso no quería decir nada. Él entró a la casa. Después vino la policía y tapó nuestra cámara de manera prepotente. Finalmente el policía se fue, se calmaron los ánimos y Jürgen salió nuevamente. If you need this information, that is the public register in Vaduz, and then you get to that. Él nos dijo que acababa de hablar por teléfono con el doctor Oswald Buller, el director residente de Rayos de Sol en Liechtenstein, y que él respondió irónicamente que no podía recordar a todos sus clientes porque tenía demasiados. Además que a él y a su compañía los amparaba la ley de Liechtenstein, cuya principal característica es la de permitir el más estricto anonimato a los clientes de esas compañías, es decir, el lugar perfecto para García y sus intereses. Después de dejar Mauren y la sede oficial de Rayons du Soleil, es decir, Rayos de Sol, había que ir a Ginebra. Esta ciudad, donde hay miles de bancos y los relojes más caros del mundo, está ubicada al sur de Suiza, en el lado francés, a 7 horas en tren de Liechtenstein, cruzando los Alpes suizos. Allí vive el representante personal de Alan García para esta fundación. Se trata de un abogado suizo llamado Hans Ulrich Ming, y cuyo estudio está instalado en el número 5 de la calle León Gaudes, en la zona más residencial de Ginebra. El estudio está conformado por 9 abogados, y el que encabeza la lista es precisamente Hans Ulrich Ming. Hasta allí llegamos el jueves al mediodía. Él no estaba, pero nos recibió Catherine Ming, la esposa del representante personal de García en Europa. No, ni de dire qui est nos clients, ni de dire ce que ça concerne, ni de dire, on a des règles très strictes qui nous l'interdisent. No pueden decir ni quién es su cliente ni de qué tema se trata. Nuestra presencia evidentemente le incomodaba a la señora Ming y ella nos dijo de manera contundente que si hubiera sabido que éramos periodistas no nos habría recibido, que no iba a afirmar o negar que su esposo representara a Alan García porque las leyes suizas se lo impedían y que mejor nos fuéramos. Sin embargo, nuestra visita no fue en vano. Allí pudimos descubrir que una mujer extranjera que vivió en el Perú hace unos años fue decisiva para revelar esta historia. En las oficinas de Ming, esa mujer, cuyo nombre será mantenido en reserva por razones de seguridad, leyó unos documentos a través de las computadoras de la oficina en los que aparecía el nombre de Alan García. Llamó al Perú y lo contó todo. Esa fue la pieza clave. También encontramos otra pista. Se trata de un abogado de ese mismo estudio llamado Michel Alperan, que aparece en ese rótulo después de Hans Ulrich Ming, y a quien vemos en estas fotos. Él es un diputado del Partido Liberal y ex-decano del Colegio de Abogados de Ginebra, y una persona con fuertes vínculos con el gobierno francés. Él habría sido el contacto de García con su actual representante, el huidizo Hans Ulrich Ming. El viernes por la mañana ya estábamos nuevamente en París, tratando de reconstruir la vida de García en esa ciudad, y poco a poco fuimos encontrando nuevos caminos que nos podían conducir hacia él. Lo que necesitábamos averiguar es dónde vivía ahora. Para eso seguimos 2 pistas. Él había sido visto recientemente en esta iglesia española, ubicada en la calle de la Pompe, que está en el barrio 17, y exactamente el 2 de diciembre del año pasado inscribió a sus hijos en el exclusivo colegio católico Gerson, que está en el mismo distrito y en la misma calle. Allí estudian los hijos de un expresidente francés, Giscard d'Estaing. Era entonces evidente que García vive ahora por esa zona y había que buscarlo, pero faltaba el dato preciso. Fue entonces que salió a relucir el detalle de la bicicleta.
Un peruano nos contó que lo había visto hacía un mes y medio junto a una joven mujer montando bicicleta por la calle de la Pont, donde está el colegio Gerson, y que lo vio entrar con ella al número 127 de la Rue de la Tour, o calle de la Torre. Sin embargo, estaba casi seguro de que él no vivía ahí, que solo había acompañado a esa mujer a ese lugar. Pero era un buen dato. De repente allí vivía una peruana o alguna amiga de García. Y por eso este viernes fuimos al 127 de la calle de la Torre. Hay una chica, la Natalie Papin, hija de unos franceses, la señora es española, tiene una bicicleta, los chicos del segundo tienen bicicleta. La conserje del edificio, una mujer española, intentaba confundirnos. Dijo que nunca había visto a García y que por favor nos retiráramos. Pero cuando estábamos a punto de irnos vimos a una mujer rubia que iba a entrar al edificio y que al mirarnos se retiró rápidamente. Fuimos a ver de quién se trataba y nos dimos con una gran sorpresa. Era nada menos que Pilar Nores de García. Como lo hizo durante todos los años que vivió aquí, la señora Pilar Nores se mostró imperturbable y no perdió la calma en ningún momento. El paradero de su esposo y su familia había sido finalmente descubierto, pero no dijo una sola palabra. Dobló la revista de modas que tenía en la mano y entró a su casa con serenidad. Después de todo, ella no era a quien teníamos que apabullar con preguntas, sino a su esposo, y por eso la dejamos en paz. Lo cierto es que el tiempo no pasó en vano. Hay una gran diferencia entre la primera dama que vivió en el Perú varios años y la que ahora radica en París. No hay que ser muy astuto para darse cuenta de que Alan García sigue dándose la gran vida en Europa. Vive en la zona más residencial de París, pagando unos $5,000 al mes por la renta. Acude a exclusivos centros de recreación que cuestan también varios miles de dólares. Y sus hijos todavía seguirían estudiando en un colegio como el Gerson, si un peruano no lo hubiera visto el día de la matrícula. Paga miles de dólares a sus choferes y se pasea por todo el continente para crear fundaciones que le permitan esconder y atesorar el dinero que tiene, gozando hasta ahora de la más absoluta impunidad.